Buenas tardes, queridos televidentes del canal de YouTube de Fundación Nuevamente, otro capítulo más de Despierta Chile. Hoy día vamos a hablar de volver a Plaza Italia. ¿Qué significa volver a Plaza Italia? Estoy muy bien acompañado con Vanessa Kaiser a mi derecha y como siempre Juan Saludo a mi izquierda, a uno desde su casa. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, gracias Gonzalo. Hola Juan José, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a pedir que de producción nos guarden el chat para después leerlo, porque no saben, nuestro nivel tecnológico no es suficiente como para poder hacer el chat a la vez. Pero le agradecemos siempre mucho los comentarios. Me estoy saliendo del marco de la pantalla, que me tengo que correr para acá. Bueno, vamos a partir con Despierto Chile, volver a Plaza Italia. Y me gustaría partir siempre por las mujeres. Pues Vanessa, ¿a quién tiene que despertar Chile con Plaza Italia? ¿Cómo se vuelve Plaza Italia? Bueno, para responder a esto hoy día hay que ponerse muy serio. Y más que serio, es decir, serio con gravedad incluso. Cosa que no suele ser mi característica general. Ustedes vieron que hay una familia que se la intentó linchar en Vallenar, producto que uno de sus integrantes salió positivo con coronavirus, ¿no es cierto? Yo quiero que Chile despierte a una conciencia que sobre todo tienen que tomar sus élites. Cuando nosotros tenemos gente que está reaccionando así, que cree que puede ir a quemarle el auto al vecino porque está enfermo, cuando nosotros tenemos gente que cree que le puede poner multas a los servidores de la salud porque son los que están trabajando por sanar a los demás y pueden contagiarse, cuando nosotros tenemos gente que cree que puede incendiar los locales, incendiar los monumentos y todo lo que forma parte de las actividades recreativas de la primera línea, y cuando tenemos gente que además está claramente en una posición de terrorismo en el sur de Chile. Entonces yo quiero que Chile despierte a que, a ver, el coronavirus sirve, ayuda, el aislamiento social sirve, ayuda, una vuelta a Plaza Italia puede ser realmente el tiro de gracia para como conocemos la realidad hoy día. Lo que tiene que entender el gobierno es que si tiene gente que está dispuesta a agredir a los enfermos y tiene gente que el día de mañana, entre su hambre y la delgada línea que lo va a separar del aparador del supermercado, va a entrar y va a arrasar, en caso de que hoy día, ya no lo hizo para el 18 de octubre, pero si hoy día, siendo amparado por toda la comunidad internacional, porque nadie va a venir a apuntarlo, porque resulta que tuvo que hacer cumplir la ley para que se mantuviera, ¿no es cierto?, el orden público en estas circunstancias. Porque si es que no se cumple el orden público, va a morir gente producto de eso, pero van a morir de miles. Entonces, que aproveche la élite política hoy día de poner los límites hoy y despierte. Porque si no los pone hoy, piensen que ya tenemos ese antecedente, ese precedente de Vallenar. Tenemos, y me dicen, no, que entonces está generalizando. Sí, pero tenemos que, en general, en Chile se instaló esto de que a través de la violencia yo puedo conseguir lo que yo quiero. Entonces, si no paramos con eso ahora, vamos a pagar graves consecuencias más adelante. Yo quiero que se despierte a eso. Mira, yo creo que uno de los temas dentro de las falsedades que normalmente se oyen en esta época es la falsa dicotomía entre la salud y la economía. Yo creo que hoy día nuevamente voy a volver sobre el tema económico en términos de darnos cuenta de la seriedad y la profundidad de la crisis que estamos enfrentando y principalmente, aunque sea a nivel global, en cómo nos va a afectar a nosotros. Ya está dicho que en el mes de marzo hubieron 300.000 desempleados, en el mes de abril no veo ningún motivo para que no haya una cifra similar. Y nadie sabe bien qué es lo que va a ocurrir a futuro. Lo que sí es que resulta evidente que con ese nivel de crisis, hoy día vamos a enfrentar, hoy día y los próximos meses, desafíos económicos como no hemos visto en los últimos, 40 años, por decir una cifra que se pueda parecer cercana a la crisis del 82, si es que no a otra. Y en eso yo quiero quedarme con, ayer vi una intervención de la ministra, de la senadora Proboste, y una réplica. ¿Aló?
Sí. Y una réplica al senador Kast, donde la senadora Proboste manifestaba que... ¿Perdón, se oye? Sí. La senadora Proboste manifestaba que los grandes beneficiados por las políticas del gobierno eran las grandes empresas. Y los que se habían acogido a este resguardo del empleo eran las grandes empresas. Cuando entre el 90 y el 95% de las empresas que se acogieron son pymes y medianas empresas. Entonces, no tan solo es una falsedad, es tratar de decir de que las cosas se están haciendo para privilegiar a los ricos y tratar de alguna manera, no tan solo, ahora, curiosamente, todas leyes que fueron aprobadas en el Parlamento, con los votos de la oposición, porque si no, no hubiesen sido aprobados. Y luego se saca un discurso desconociendo esas políticas que ellos mismos votaron a favor. Entonces resulta bastante irresponsable, por ser generoso en los adjetivos, de cuál es la actitud que están tomando determinados senadores o determinados políticos. Quizás pueda agregar a eso, Juan José, que hoy día en la mañana la ministra del Trabajo, María José Saldívar, dio una entrevista en la radio donde ella contaba, más encima, fíjate, que el 90% de las empresas que habían postulado a este beneficio tenía menos de 10 trabajadores. O sea, la pregunta que yo aquí me hago es ¿cuándo se le va a pasar una cuenta a las mentiras de esta gente, como lo que acabas de tú mencionar de la señora Proboste? Oye, yo no sé en qué etapa me quedé, pero se me cayó la conexión y no está muy confiable, así que si vuelvo a caerme me voy a disculpar, pero bueno, es cosa así. Fíjate que para mí el Despierta Chile tiene que ver con que este gobierno no puede sobrevivir toda la vida al coronavirus. Y yo creo que volver a Plaza Italia para distintas personas tiene distintos significados. Por ejemplo, para la gente que quiere ir en paz, sin tranquilidad, volver a Plaza Italia es volver a celebrar los triunfos que nos unen a todos, ¿no es cierto? Es volver a un símbolo, a cada vez que tenemos símbolos patrios que son importantes para nosotros. Volver a Plaza Italia va a transformarse en un desafío mayor si logramos sortear esta pandemia, dada la enorme crisis económica. O sea, si volvemos a Plaza Italia a celebrar es porque pasamos la pandemia y porque pasamos la crisis económica y financiera que se viene. Volver a Plaza Italia también para mí es rescatar nuestra democracia en la clase política. Significa que se acabó la incertidumbre de un proceso plebiscitario. Volver a Plaza Italia también es cuando hayamos podido vencer esta diarrea populista, hoy imperante en muchos alcaldes y sobre todo en algunos parlamentarios, y que podamos rescatar el daño que esto le están causando a las instituciones, como el caso que vamos a comentar más adelante, me imagino, del Tribunal Constitucional. Gonzalo, yo quería quedarme un poco en el tema del esfuerzo que está haciendo hoy día el Estado para suplir el drama que están viviendo miles de chilenos y miles de familias chilenos, el drama económico. Y aquí han sacado políticas que yo las encuentro muy acertadas en términos de decir el ingreso, entre comillas, ingreso fijo por 3 meses de 250.000 pesos a las familias más vulnerables de este país, lo mismo que el bono que se sacó, y yo creo que van a seguir saliendo otras iniciativas que ayuden a paliar la cesantía y la caída económica. Ahora, dicho eso, yo creo que también aquí lo que esperarían los chilenos, no lo espera necesariamente la clase política, me refiero a los parlamentarios, que permanentemente están buscando soluciones como si sacamos los fondos de la AFP, como si los fondos de la AFP fueran de ellos. Los fondos de la AFP son de las personas, es decir, es nuevamente recurrir a la plata de las personas, no a la plata del Estado. Y creo que aquí hay un esfuerzo que no está hecho, y ese esfuerzo tiene que ver principalmente con el gasto del Estado y la optimización de ese gasto, que por más que este gobierno haya hecho un esfuerzo, venimos de años en que no había una modernización de un Estado. Voy a dar ejemplos concretos en términos de que este país tiene un sinfín de programas económicos que son mal evaluados y que permanecen. Y eso no, yo diría que la cifra no debe ser jamás inferior a los 3.000 millones de dólares. Lo que quisiera el Estado en este momento es suprimir los programas que tienen pésima evaluación y destinar esos recursos
precisamente a la gente que lo necesita, y no estar buscando, como algunos parlamentarios, sobre todo de la izquierda, la plata para solucionar los problemas a la gente en sacársela a las propias personas. Y adicionalmente, lo que uno permanentemente ve... Lo que tú estás hablando, perdón, en la línea de lo que tú estás diciendo, el ministro Briones había... Sin embargo, el parlamentario de la rebaja de sueldo, junto con las autoridades de gobierno, no incluía a los ministros y no incluía a los subsecretarios. Y los parlamentarios reclamaron, dijeron, bueno, ¿cómo es esta cuestión? Si vamos a hacer todo un esfuerzo, el proyecto está mal hecho. Y a mí me extraña que habiendo el ministro Briones propuesto esto, de rebaja de un 30% de su sueldo, él haya firmado... ¿Lo perdimos? Que hay una escala de sueldo y que involucraría más de 10.000 funcionarios del Estado y que eso es demasiado. Creo que te perdimos parcialmente, Gonzalo. Me perdieron parcialmente, sí. Qué lástima. Sí, si quieres lo repite. Sí, no, lo que te quería decir es que el ministro Briones había sugerido una rebaja de sueldo de un 30% voluntaria. Sin embargo, hicieron un proyecto de ley que no logró materializarse, que lo echaron para atrás ayer, porque en ese proyecto de ley solamente se bajaban los sueldos de los parlamentarios y no así los ministros y subsecretarios. Se lo bajaba también el presidente. Entonces los parlamentarios dijeron, pero ¿cómo esto? O sea, a mí lo que me extraña es que el ministro Briones por un lado ya ha dicho que estaba disponible y por otro lado, cuando manda el proyecto no se incluye a sí mismo ni al resto de los ministros. Como que nadie quisiera poner el cascabel al gato. Me perdieron. No te perdimos, pero es difícil responder a eso. Siendo así, evidentemente que yo creo que es un error del gobierno haberlo presentado de esa manera. Y la reacción del Parlamento era bastante esperable si el proyecto iba de esa manera. Creo que debieran partir todos los rangos de sueldo alto de la administración pública en todos los ámbitos por una disminución de sus ingresos. Yo creo que debe hacer en toda la capa, porque fíjate que el sector privado está haciendo ajustes firmes y el sector público no está haciendo nada. Y por lo tanto, ¿por qué tendrían que solo bajarse los sueldos altos y no los sueldos intermedios? Si el Estado ya sobrepaga un 30% y con la baja que está teniendo el sector público ahora sobrebaja, seguramente esa brecha se abrió a un 40 o un 50%. Es difícil de entender. Pero ¿qué les parece, dado que nos perdimos un poquito todo, qué les parece si vamos a los personajes? Adelante. Partamos con los personajes. Vanessa, ¿quieres partir tú con los personajes luminosos? Mis personajes luminosos. Bueno, voy a hablar de Ricardo Lagos, que dijo que no le gusta una oposición que cree que en la pandemia también es oposición. Nuevamente Ricardo Lagos prueba por qué fue el presidente que fue, con todas las epifias que se le pueden considerar, pero al final efectivamente sí, yo creo que la historia va a ser una buena evaluación de su legado. Lamentablemente no estuvo dispuesto a legitimar su legado en términos constitucionales, pero cuando él habla así, él está diciendo justamente, a ver, espérense un poquito, ¿no? Y no puede ser que la pandemia también implique que nosotros estemos en la oposición, acá tenemos que tirar todos del mismo carro. Y eso hizo que saliera insulsa, que hubiera una serie de reacciones a través de los medios y la prensa, porque les duele que les hable un poco lo que queda de lo bueno que había, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, y mi segundo personaje luminoso son unos chilenos que son estudiantes y profesores de ingeniería eléctrica y mecánica y metalúrgica de la Universidad Católica, que apoyados por especialistas en infectología, desarrollaron un generador de ozono de bajo costo que elimina el coronavirus en 20 minutos, o sea, deja inactivo el 99% de los patógenos asociados a este virus. Así que lo interesante de tener este generador de ozono que destruye el coronavirus es que uno lo podría poner en el transporte público, en los consultorios, en los hospitales, en las salas de espera, y evitarse, digamos, que la gente
que esté reunida se contagie, por lo menos de forma más lejana, si guardan su distancia. Así que me pareció que eran dignos de mencionarlos como personajes luminosos de esta semana. Muy bien. ¿Y tú, Juan José? Bueno, primero comparto el honor que le da a Ricardo Lagos. Creo que el expresidente Lagos hace un buen análisis sobre la actitud de la oposición y comparto la nominación. Después me quedo en forma más genérica con el gobierno. Yo creo que hoy día el gobierno está enfrentando la pandemia con resultados que a todas luces son de los mejores en materia internacional. Nada de esto está garantizado de que a futuro no tengamos una expansión de la pandemia, porque nadie tiene todos los antecedentes ni tampoco tenemos una bola de cristal, pero si yo miro el desempeño del gobierno de Chile, las cifras que hoy día tenemos son realmente notables, no tan solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Y tercero, le hago un reconocimiento al ministro que salió mejor evaluado que al ministro Sichel, que es un ministro joven, que creo que es una persona que tiene una forma de aproximarse a la ciudadanía que me parece súper aceptada, que creo que ha sido un gran comunicador de las políticas que está llevando adelante el gobierno. Eso. Bueno, voy a retomar yo, porque parece que Gonzalo se cayó. ¿Volviste? Sí. ¿Estás? Ahí sí, he estado todo el rato. Ya. Oye, el ministro Sichel sin duda ha tenido un desempeño ejemplar y lo ha reconocido así en la última encuesta. Pero para mí el personaje luminoso esta semana fue José Antonio Kast con un video que hizo ayer, porque puso el punto sobre la IE. Aquí el enemigo que tiene Chile no es el ministro Mañalich. El ministro que tiene Chile se llama coronavirus. Y deberíamos estar todos detrás del ministro. ¿Y por qué menciono a José Antonio Kast como luminoso? Porque José Antonio Kast lo han marginado de este gobierno. Él ha sido crítico cada vez que el gobierno se ha desviado del programa original, pero siempre ha sido leal cuando se ha necesitado ser leal. Entre la segunda vuelta presidencial, él jugó, no pidió nunca nada a cambio, y hoy día cuando hay temas que son realmente importantes, como el tema del coronavirus, es capaz de decirle a la oposición y también a los alcaldes de Chile Vamos, déjense de atacar al ministro Mañalich. El verdadero enemigo que tenemos es el coronavirus, y por lo tanto llamó la atención para que dejen de seguir candidateándose. Los alcaldes están en una campaña de candidatura en contra del objetivo sanitario de todos los chilenos, porque aquí en el fondo no pueden haber 10 autoridades, ni 20, ni 31, que se llama el ministro Mañalich. Podrá no caerle simpático, pero está haciendo bien la pega. Así que yo creo que el hecho de que José Antonio Kast haya tenido la grandeza de, en lugar de pegarle al gobierno, el reconocer todo lo bueno e incluso unirse y sumarse a la causa, me parece que es un acto luminoso, que habla muy bien de él. Bueno, vale. dicho eso, tú dirime, pues, si tú eres el es que yo he estado en constante retener a todos los personajes. Lamentablemente te quedaste pegado. ¿Aló? Bueno, Gonzalo, lamentablemente tu opinión en esta vez no va a primar entre nosotros porque te quedaste pegado. Bueno. Sí, yo creo que la próxima que me quedo pegado me disculpo y ustedes siguen. Ya, no te preocupes, tenemos toda la paciencia del mundo. Nada, jamás te vamos a perder, no te preocupes. Oye, yo voy a contraargumentar, ¿eh? No en contra de alguien. Mira, yo creo que una de las labores relevantes que tiene un gobierno es comunicar. Es explicarle a la ciudadanía, es explicarle bien las políticas públicas, explicarle bien a qué está enfrentado, explicarle bien qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Esa que creo que es una labor fundamental de los líderes y de un gobierno, yo me quedo con el ministro Sichel porque creo que es el que mejor ha cumplido esa labor. Gonzalo de la Carrera se quedó mudo, no sabemos si por mi argumento o porque definitivamente está mudo, Vanessa.
Bueno, yo creo que en mi caso, voy a seguir con quién me voy a quedar yo, a pesar de que comparto que la tarea de comunicar es muy importante y creo que por eso mismo, así como, digamos, podríamos hacer el paralelo que como Sigel ha sido capaz de comunicarle a la ciudadanía lo que hace el gobierno, lo que es muy importante para que nos sintamos integrados en este propósito de salir adelante lo mejor posible, todos juntos, de estas dos crisis. Creo que como somos todos juntos, el otro aspecto, digamos, de la realidad está dado por la oposición. Y que cuando Ricardo Lagos, o sea, digamos como que serían un símil, ¿no? Mientras que Sigel lo hizo para el gobierno, Ricardo Lagos lo hizo para quienes fueron gobierno durante tanto tiempo y que por supuesto que nosotros hoy día, lamentablemente, no sé, quizás tú tienes una opinión distinta, pero yo creo que nunca habíamos tenido un Congreso eh, de tan poco talento y tan paupérrimo en todo tipo de virtudes. Y eso hace que al menos la comunicación que hizo Ricardo Lagos diciéndoles, ¿no es cierto?, que no teníamos que ser oposición en un tema como era enfrentar el coronavirus, hace el mismo rol que Sigel, pero para el otro lado, que son, digamos, los pocos pensantes que van quedando dentro de un sector que hoy día está dividido en tres, se podría decir, ¿no? Como las personas que hicieron bien las cosas, que les pusieron la etiqueta autocomplaciente, que es un absurdo, las hicieron bien, se sacaron la mugre por este país y hicieron lo mejor que pudieron. Los autoflagelantes, que son los que siempre van a verlo todo desde una herida dado porque su anhelo y su horizonte es la utopía. Y finalmente la gente que es lumpen, que están ahí, que destruyen todo y que lo único que hacen, como vimos hoy día, estar mintiendo, ¿no es cierto?, estar mintiéndole a la gente. Imagínate haberle dicho lo que dijo la señora Proboste. Eso realmente yo creo que en un país, en cualquier país serio, se debería cortarle el cargo, pero al día siguiente. O sea, jugar así con la gente es perverso. Esa es la verdad, que es perverso. No, yo no suelo etiquetar mucho moralmente, pero creo que en este caso, digamos, es lo que hay que hacer. Digamos, es perverso. Mira, en este caso, como Gonzalo no pudo intervenir, llegó tarde, vamos a declarar un empate entre el expresidente Lagos y el ministro Sichel, y Gonzalo lamentablemente llegaste tarde. Yo quería cuando Gonzalo está habido. Ah, ya, ya. Entonces tú nuevamente, normalmente pasa al, ¿cómo se llama? Al personaje oscuro. Darth Vader, sí. Yo quiero partir con el Darth Vader. Tengo algo largo que decir. Fíjate que suena acá hasta grosero hablar del plebiscito con lo que está pasando con el coronavirus. Pero Mario Desbordes presentado un proyecto de ley para impedir que las organizaciones civiles, organizaciones sociales civiles, tengan financiamiento, el que recibe. No, te perdimos de nuevo. ¿Sí? Una lástima, pues se veía interesante tu comentario, pero lamentablemente no lo logró. Oye, Vanessa, ahí volvió. ¿Ahí volviste? No se ha escuchado nada de lo que dije. Nada, no, absolutamente nada. ¿Gonzalo? Ya. Vanessa, ¿cuál es tu personaje oscuro? Mira, la verdad es que yo tengo varios, pero antes de hablar del personaje oscuro, me quiero hacer cargo de un concepto que puso sobre la mesa en su columna de opinión Orlando Sáenz. Él habló que encuentro como que nos da una posibilidad de entender la realidad que es bastante interesante. Él habló de la quinta columna. ¿Qué es lo que Orlando Sáenz, o qué es lo que en la historia se entiende por quinta columna? La quinta columna, cuando hay una guerra, son aquellos que, estando de un bando, metidos en un bando, juegan en contra de ese bando porque en realidad son del otro bando. ¿Se explica? Entonces, esa quinta columna lo que hace es estar permanentemente diciendo, nosotros somos de aquí, pero jugando en contra de sus compañeros y a favor de los enemigos, porque en el fondo son de los enemigos. Entonces, lo que ha empezado a surgir, parece, de forma a veces voluntaria,
como en el caso de lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, de forma a veces involuntaria, como el desafortunado mensaje de Carla Rubilar, que yo la respeto mucho, le tengo mucho cariño, pero al decir que tiene que volver la primera línea de los trabajadores del Estado a trabajar. Eso es jugar a favor de personas que lo único que han hecho es horadar tu gobierno, tu programa. No lo hagas, Carlita, porque está mal. De hecho, ya el término primera línea está extremadamente desprestigiado. Hay que ser un poco más creativo y no darle trigo a las personas que han incendiado el país completo. Es una cosa básica, ¿no? Pero lo que yo quería decir en términos amplios es que veamos, revisemos más o menos las amenazas que hay si volvemos a la Plaza Italia, pero volvemos con la angustia, con los incendios, con las lacrimógenas, con la violencia. Y Plaza Italia es una forma de representar todas las otras plazas de las grandes ciudades de Chile, ¿no es cierto? Entonces yo les quiero contar un poco un reportaje del Líbero en el que hacen un muy buen análisis donde concentran cuáles son las amenazas de lo que se ha planteado, cómo esta gente que es que son los primeros agitadores, los que están manteniendo la ilusión en torno a las marchas, a las protestas, a pesar del coronavirus, cuáles son sus mensajes, cómo ven ellos este asunto. Entonces, ¿cuál es la lectura de la izquierda sobre esta nueva normalidad a la que nos llama el gobierno a participar? Entremos en una nueva normalidad que permita seguir adelante, ¿no es cierto?, construir una vida juntos y salir lo antes posible de esta crisis. Entonces, lo primero que podemos decir es que para ellos la nueva normalidad, los voy a citar, implica el traspaso de grandes cantidades de dinero a la banca privada y a las empresas capitalistas. Imagínense, despidos masivos, porque esto todo se hace en contra de los trabajadores, rebajas de sueldo, continuidad de las AFP, no disminuir la tasa de ganancia de los empresarios, porque por supuesto eso lo podemos dictar por ley. Entonces esta nueva normalidad, de eso se trata, y aumentar el miedo al contagio para frenar los intentos de movilización social y el desarme de la rebelión popular. Algunas de las frases más célebres que dicen, los cito: nos matan con sus virus y sus políticas de hambre, basta de tregua social, no nos vamos a acostumbrar a la normalidad neoliberal. Y así una serie de otras cosas en que uno ve que, por ejemplo, la coordinadora feminista el 8 de marzo se quería ir a huelga hace un poco tiempo atrás cuando se dictó la cuarentena total, porque consideraban que esto era, ¿no es cierto?, producto de una entelequia armada por el gobierno para tratar de desarmar las movilizaciones sociales. Y el Movimiento Internacional de Trabajadores dice que Chile saldrá con más fuerza que nunca contra este gobierno criminal y que la rabia se está acumulando. Entonces, esta gente que quiere volver a Plaza Italia, con la que nuestra quinta línea voluntaria o involuntaria del gobierno está permanentemente tratando de hacer alianzas, porque al final esta gente tiene sus representantes, está clarísimo. Digamos, no estamos hablando de la gente en general que salió en su momento una marcha masiva. Estamos hablando de la gente de estas agrupaciones que son particularmente cercanos o más allá del comunismo, la izquierda y ciertos sectores que se han dedicado permanentemente a fomentar la enemistad cívica y la violencia. Y ellos sí tienen sus representantes. Entonces, el llamado para mí es a que esta quinta columna, esta gente que está jugando a favor finalmente de quienes han destruido el país, de quienes en este momento pueden terminar aumentando gravemente el peligro para la ciudadanía en términos de la salud al exponernos con sus movilizaciones, que nos tienen más encima bajo una amenaza, la amenaza de que si vuelve la normalidad, dice, si abren los moles, vuelven las movilizaciones. Entonces, lo que yo le quiero decir a gente como Jorge Pizarro, ¿no es cierto?, que rechazó, él fue el que dijo que se rechazaba los cambios propuestos por la Cámara de Diputados al proyecto que corrige la Ley de Protección al Empleo, porque supuestamente había que prohibir la repartija de dividendos a las empresas organizadas como sociedades que postularan, ¿no es cierto?, a estos beneficios, cuando en realidad él sabe perfectamente, igual que la señora Yasna, que el 90% era pyme. Después también todas las personas que en el fondo, todos los congresistas que al final en su forma de
plantearse frente a la pandemia, lo único que están haciendo es fomentar la enemistad cívica. Yo diría, y bueno, de ahí vamos a tomar probablemente el tema del Tribunal Constitucional, pero obviamente que cuando estamos en un momento tan crítico, dispararle al corazón de las instituciones también es un acto de deslealtad a quienes están trabajando por mantener la salud, por cuidar las vidas de las personas, y por recuperar este país de la crisis económica de la que ya veníamos desde el 18 de octubre. Así que la quinta columna para mí es mi Darth Vader de la semana. Mira, entendiendo y compartiéndolo bastante, por lo menos para hacer una visión, no sé si más amplia, pero por lo menos distinta, yo me quedo con la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo me referí antes a la responsabilidad que tiene un gobierno de comunicar y de comunicar bien. Frente a una crisis, creo que es una tremenda responsabilidad. Para mí, una cosa que ha sido ejemplar, uno de los líderes mundiales ejemplares en materia de cómo se comunica con su pueblo, Angela Merkel. Y quiero caer en esto, en el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación en cómo abordan una crisis de esta magnitud, y siento que en definitiva hay un comentario y hay un artículo de Carlos Peña que grafica muy bien la crítica a los medios de televisión. Ahora, gran parte de la gente de los medios estima que la crítica de Carlos Peña es elitista y probablemente lo sea. Ahora, no porque sea elitista es incorrecta. Creo de que los matinales y todos esos programas de televisión cumplen un rol y lo entiendo perfectamente. Y son programas con rating bastante masivos, son programas muy largos, con lo cual en general las notas son muy largas, con lo que se entiende del esfuerzo que tienen que hacer ganar una crisis como la que hemos estado viviendo. Y creo que aquí en general ha faltado sentido de la responsabilidad en los directores y en los editores de estos medios. Luego, en los propios conductores también ha faltado. Y aquí hay otro elemento que yo creo que ha sido distorsionador y es distorsionador. En general, los alcaldes, no en general, todos los alcaldes están en campaña. Y lo que hemos presenciado es un paseo permanente por este tipo de programas de algunos alcaldes, Entonces, se podría, yo entiendo perfectamente que hay algunos alcaldes que tienen gran capacidad de comunicación, que son mucho más entretenidos, que son más atractivos o que generan sintonía, perfecto, pero sí deben tener conciencia en los canales de que ellos están colaborando a una carrera electoral injusta. Así como nosotros queremos que haya financiamiento o que hicimos que hubiera financiamiento estatal a las campañas políticas para hacerlas justas, ellos cometen un tremendo error de potenciar personas a su arbitrio. Y lo segundo que va ocurriendo, estos minutos tienen superiores a otros, pero también hay un sentido de la responsabilidad, de cuál es el interés de un medio de potenciar, hacer un análisis, no hacer preguntas. Uno debiera saber qué tendencia quiere representar ese periodista, por transparencia. Lo mismo pasa con la línea editorial. Un medio liberal, uno va a ver en general posturas liberales, si son posturas de derecha, de izquierda, lo que sea. Pero si me digo plural, que la mayoría de los medios, sobre todo los canales de televisión, sí lo dicen, bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo serio por parecerlo. Y creo que no lo están haciendo. Sí, la pregunta que uno se hace, porque aunque ellos dijesen, quizá sería bueno explicarle a nuestra audiencia qué es lo que significa específicamente un análisis elitista, ¿no? ¿Quieres hacerlo tú, Juan José? No, por favor, tú. Porque en el fondo lo que pasa es que cuando uno dice, bueno, que transparenten cuál es su sector, qué tipo de ideas promueven, cuál es su inclinación. El problema que uno tiene es que ese tipo de etiquetas o de abstracciones conceptuales, claro, las va a entender una cierta élite, pero después, luego van a haber muchas personas que no lo van a entender. Y el tema con los medios de comunicación sucede un fenómeno muy interesante, porque a mí me gusta mucho recorrer el espectro, digamos, de esquina a esquina. Y a mí no me gusta quedarme, no tengo mi zona de confort, digamos, en solamente un círculo, sino que tengo amigos de distintas variantes ideológicas. A mí lo que hace que yo aprecie a un amigo mío, una amiga mía, son sus principios y sus valores, ¿no es cierto?
¿cierto? Y luego hay distintos matices y perspectivas del mundo y yo veo que muchas veces, si es que las sabemos llevar bien, se enriquecen y por lo tanto, bienvenidas. Sin embargo, lo que pasa con la prensa es que, por un lado, hay gente que, según ciertas encuestas, dice que el 97% de los periodistas se declara de izquierda. Esto yo lo he escuchado varias veces. Y que todos los periodistas son de izquierda. Y después, cuando uno se va a la izquierda, dicen que todos los dueños de los medios son de derecha. Entonces, como que hay una falta de comprensión de cuáles son los móviles reales, porque pasa con el rating, ¿no? Lo que están buscando los medios, el rating, eso es lo que les da la publicidad, y la publicidad es lo que le da la fuente de ingreso al medio. Entonces, es un tema que, como tú bien planteas, vale la pena abordar porque, aunque yo soy periodista de formación y hice mi práctica en el Mercurio y tuve muchas amigas que trabajaron en Canal 13 y en TVN, y claro, porque yo venía de ese mundo, así que sé bastante de ese mundo, mucho más de lo que sabe una persona, digamos, de afuera. No es tan claro, hay veces en que es muy clara la obsesión que tienen con sacar adelante algún tema y dejar otros y no tocarlos, ¿ya? Pero hay otras veces con la mayor parte de las cosas que más bien es un tema de rating, de respuesta del público, y quién ve televisión, quién ve el matinal. También eso, a mí me sorprendió la columna de Carlos Peña, había mucha gente que después decía que se sonreía imaginándolo viendo el matinal, digamos, o sea, era como, ¿no? Porque efectivamente uno no lo asocia a él como alguien que va a estar viendo los matinales en la mañana. Sin embargo, lo que tú estás diciendo, yo creo que ya es hora de que la ciudadanía, así como a personas que mienten descaradamente, como lo acaba de hacer la señora Proboste y el señor Pizarro, bueno, el señor Pizarro no hizo la acusación directamente, pero dijo claramente que no se aceptaba, digamos, la reforma a la ley de protección de empleo, porque para que no pudieran haber repartija de dividendos entre las empresas, sabiendo que el 90% son pymes, hay un juego ahí. Yo creo que, claro, nosotros una ciudadanía más empoderada, que tenga mayor transparencia, creo que no sé qué te parece la iniciativa del ministro Briones sobre los impuestos, que empecemos a gastar nuestros impuestos, que se empiece a transparentar todo esto y que también se transparente por qué y cómo los medios finalmente influyen tremendamente y de forma muy injusta muchas veces, como pasa con los Voy a aclarar, en términos cuando digo de élite, yo creo que Carlos Peña vea matinal o no, probablemente le provoque risa a mucha gente, pero digámoslo concretamente, los matinales los ve Chile, si tienen una audiencia muy relevante. Y creo de que a la élite le haría bien ver los matinales, porque una de las puntos de crítica que comparto, de desconexión, es no saber lo que ve Chile, el Chile normal. El Chile normal ve los matinales. Es decir, claro. yo cuando hago una crítica al matinal, no la hago despectivamente como diciendo los matinales son para, no sé, gente no muy preparada, como una cosa despectiva intelectual. Yo creo que eso es incorrecto en todas sus líneas. Y segundo, la gente que quiere estar conectada con lo que realmente siente, piensa o le pasa a la gente, no le hace nada de mal ver los matinales. Y no tiene ninguna, no va a sufrir ninguna atrofia, no va a sufrir ni bullying ni nada. Al contrario, creo que vale la pena, por lo menos a los que no les gusta, que lo vean ocasionalmente. Ahora, yo creo que el mundo del periodismo y por favor de los medios está perdón, evidentemente muy marcado por el rating y por cómo se financian los medios, que es a través de la publicidad, y con lo cual la primera obligación que tiene un medio, a excepción de casos como Televisión Nacional, es financiarse. Por lo menos financiarse, ni siquiera digo de que la gente que tenga, yo participo en un medio, en que las posibilidades de que haya rentabilidad en un medio son prácticamente inexistentes. Inexistentes. Entonces lo que buscan es poder financiarse, es poder existir como medio. Y creo que en eso hay un punto. Puede que yo busque la mayor audiencia o captar la mayor audiencia o que representar una audiencia lo más amplia posible, pero no quita para nada el nivel de responsabilidad en cómo encaro yo la situación, cómo encaro las noticias, cómo encaro los reportajes y cómo encaro la forma de abordar los problemas. Y ahí
yo creo que tenemos un déficit, y un déficit importante. Y en estos momentos en que probablemente hay un alto rating porque la gente está en la casa, lo que no hay es publicidad. Con lo cual tampoco se tienen que matar por obtener grandes cantidades de publicidad porque no hay publicidad y no la van a Mm, obtener. La caída de la publicidad en los medios en este mes debe ser sobre el 50%. mm, mm. Sí, absolutamente. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Y ciertamente que, bueno, a mí me pasó que un par de estudiantes en la universidad sí consideraban que los matinales, estamos hablando de estudiantes de mi universidad, la gran mayoría estudia con gratuidad y eran muy críticos de los matinales, muy críticos de cómo los matinales podían afectar a personas que no tienen filtros para decir, ok, mira, yo aquí llego hasta acá y esto ya no te lo creo y mi estudiante era muy crítico y bueno, ellos tenían todo su forma, digamos, de haber crecido como, con esto como una realidad eh, que los acompañaba. Yo no soy mucho de ver televisión, nada, en absoluto, así que de repente obviamente que uno ve, porque uno ve todo lo que te llega o de un alcalde, cómo se desarrollan los temas, eso uno lo ve, uno va acompañando y está inserto con los demás, pero es distinto de ir y estar todos los días viendo y sí, como dices tú, tienen una tremenda influencia y de la cual debiéramos de empezar a hablar, no cabe la menor duda, porque tiene una influencia mucho mayor que lo que puede tener un medio de prensa escrito. La gente, mientras ve un matinal, hace otra cosa, es un poco como la radio, ¿no? Tiene mucha influencia. Entonces, sería bueno, sobre todo en términos de lo que tú planteabas, de cómo empoderan a un candidato respecto de otro, porque justamente si nosotros tenemos una ley de financiamiento es para igualar la cancha, ¿no es cierto? Entonces, tanto que se hacen gárgaras con el tema de la igualdad, pero mientras esa igualdad no me afecta a mí. Porque si me afecta a mí, se hacen los lesos, ¿no es cierto? Y no solamente acuérdate que en TVN, no sé cómo estarán ahora, pero hasta hace 2, 3 años atrás los sueldos eran secretos, ¿m? Entonces, y altísimos, y una empresa que viene perdiendo plata hace mucho rato, sino que además tampoco respetan este otro tipo de igualdad. Eh, y respecto de eso, yo creo que Pato Navia hizo una buena intervención ahí cuando les dijo, bueno, partan ustedes a los, digamos, las caras, los rostros de la televisión, parten ustedes igualándose los sueldos con los que están más abajo, porque la televisión es una de las industrias que tiene más desigualdad a su interior, porque un rostro gana infinitas veces más que una persona que está detrás de la cámara, que es el técnico, etcétera, ¿no? Entonces, Perdón, tengo un comentario incluso al respecto. Yo no sé cómo estará la situación hoy día, pero durante años la mayoría de los rostros y los grandes sueldos que han persistido durante décadas no estaban afectos a la ley laboral porque no eran empleados, eran empresas que tenían contratos. Eran imagínate. empresas de los propios rostros y facturaban al medio, con lo Mm, cual tampoco estaban afectos a la tasa de impuestos que están los altos sueldos en este país. mm, Pagaban mm. otro impuesto porque habrán retirado las platas de sus sociedades de otra manera. Pero también es un mundo que curiosamente ha sido súper crítico en términos de la desigualdad y Sí. a la hora de pagar impuestos era bien conveniente Claro, para claro. ellos. Bueno, bueno, parece que esta es como una ley de hierro de las oligarquías de Michelson que dice que siempre no importa que tú vayas cambiando, la gente que llega a ciertas posiciones de poder suele tener las mismas conductas permanentemente. Y te quería yo llevar a analizar la vuelta a la Plaza Italia, porque el primer grupo que retomó, digamos, que a la Plaza Italia, que se hizo presente en la dinámica del 18 de octubre, fueron los representantes del sindicato de Walmart. Juan Moreno, que es socialista, dirigente de la CUT, y él entonces se instaló ahí y con la exigencia de que la crisis no la paguen los trabajadores, puso todo un lienzo con un grupo de personas. Entonces aquí tenemos la cabeza, así como antes teníamos los rostros, ahora tenemos las cabezas de sindicatos, y cómo me puse a estudiar un poco qué es lo que pasa, digamos, con estos sindicatos, cómo han funcionado en el último tiempo, qué pasa con la sindicalización en Chile. Porque uno dice, ¿por qué un sindicato de un supermercado? Más encima, supermercado, digamos, es de las pocas empresas que van a mantenerse sólidas durante esta crisis, ¿no es cierto? En la medida en que no los quemen. Entonces me metí a googlear algunas cosas y fíjate que encontré que a la señora Bárbara Figueroa le confirieron el premio Arthur Svensson, ahora en 2020,
que no son ni más ni menos, estamos hablando de la presidenta de la CUT, que no son ni más ni menos que 50 millones de pesos por haber ayudado a las movilizaciones del 18 de octubre. Entonces, pues ese es uno de los argumentos. Esto ha sido ampliamente criticado por los sectores más radicales de izquierda, diciendo que en el fondo no puede ser que les hayan entregado un premio por eso. Pero entonces uno va al tema de los sindicatos, que viene a ser como esta otra categoría de personas desiguales que gritan por la igualdad y que luego nunca se rigen bajo su igualdad. Y hice un poco un estudio. Bueno, Chile tiene una sindicalización que alcanza el 20% a pesar de la reforma que hizo Bachelet, que le propiciaba la sindicalización al eliminar a los grupos negociadores y fortalecer la titularidad sindical, otorgándoles el derecho de decidir sobre la extensión de los beneficios. Bueno, y pasó que no se produjo la mayor sindicalización que se esperaba. Nosotros, el promedio de la OCDE es de 30%, y en parte lo que se ha dicho como argumento es que no se confía en las cabezas sindicales, es que los sindicatos también actuarían como estos oligarcas dueños un poco de su terruño, y que finalmente se beneficiarían siempre al ser las cabezas de una situación muy distinta del sindicalismo que se da en los países desarrollados, donde se juega a favor de la empresa y la empresa se juega a favor de los sindicatos. Acá todavía estaríamos como en esta dinámica sesentera de la lucha de clases, que haría que muchos no se sindicalicen, porque independiente que tenemos mucha pyme, pero porque justamente sienten que también acá de nuevo está esta estructura de desigualdad, de gente que, y curiosamente son los primeros en volver a Plaza Italia. No sé qué te parece el comentario. Mira, yo quería hacer un punto en términos de la visión crítica que se tiene hacia la empresa. Primero que estamos en general en una sociedad donde hay una buena parte del mundo político que es crítico al empresariado y a la empresa. Sí. Y normalmente el discurso público es permanentemente de crítica al empresariado, cuando la mayor parte de la gente, si tú miras las encuestas, le preguntas qué le gustaría que fuera su hijo, te va a decir emprendedor o empresario. Es lo que más le gustaría. Luego considera y cataloga mal al empresario porque hay un discurso público que en general hace que solo se valore la pyme o la pequeña empresa, y ya el tipo después, cuando crece y pasa a ser mediano, pasa a ser un sinvergüenza, y si pasa a ser grande ya pasa a ser un ladrón. Ahora, yo quiero decir una cosa referente, y creo que esa mirada ayuda poco en el desarrollo de un país, pero referente a la sindicalización te quería hacer dos comentarios. Uno, nosotros tenemos tasa de sindicalización del orden que tú dijiste del 20%. Esa tasa en las grandes empresas se aproxima al 50%. Con lo cual, el principal problema que tiene Chile es la cantidad de empresas de mediana a pequeña, que no tienen sindicato porque no tienen el número de personas suficiente, porque en general son empresas muy precarias. Y lo que yo le recomendaría a los parlamentarios que son tan antiempresariales es que le preguntaran a los empleados de las grandes empresas si prefieren seguir siendo empleados de esas grandes empresas o preferirían ser empleados de una pyme. Y yo te garantizo que la respuesta es obvia. Todos ellos preferirían siendo empleados de grandes empresas, porque probablemente los sueldos y los beneficios que ellos tienen son muy superiores a los que puede dar una pyme o una pequeña empresa. Entonces, termina siendo una discusión siempre sobre antecedentes o cifras falsas, que es como representar que la grande empresa, voy a poner el caso en esta crisis, no toquen ninguna ayuda. Ok, aparece como de todo sentido, pero esto es una cadena. Se caen las grandes empresas, rompen entre comillas, rompen la cadena de valor, echan a sus empleados y la crisis es gigantesca. Y no tan solo caen las grandes empresas, caen las medianas y las chicas, que en parte viven vendiéndole productos y servicios a las grandes empresas. Pero pareciera que tuviéramos una clase política que no entiende esto, que es algo tan evidente y tan obvio, sobre todo en los países desarrollados, que no hacen distingo en términos de proteger el empleo, no proteger a empresas. Lo que están tratando de hacer es proteger el empleo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Para dar las cifras así como específicas,
de lo que, o del último informe, las grandes empresas tienen un nivel de sindicalización de 35,3, la mediana de 12,6, la pequeña de 4,5 y la micro de 5,7. Lo que a mí me preocupa de esto es que yo no lo veo como algo positivo la sindicalización, cuando la sindicalización, en lugar de implicar un win-win situation, donde ganan ambas partes, implica una permanente tensión y una manipulación, tal cual. O sea, cuando tú ves que la presidenta de la CUT recibe este premio, y este premio es en parte porque ella, por su participación que así lo decía, digamos, el reportaje, ¿no? Decía, por su participación en la lucha por los trabajadores con el gobierno violador, en contra del gobierno violador de los derechos humanos del señor Piñera. Entonces uno dice, bueno, ha tocado, y esta es una experiencia también que se tiene en Chile desde la época de Lupe en adelante. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero el sindicato de la mina del Teniente, por ejemplo, que muchos de esos mineros llegaron hasta Santiago y todo, y allá habían en esa época acusaciones gravísimas en contra de las cabezas de los sindicatos no solamente por tener privilegios ellos, sino que además porque todas las negociaciones, o muchas de las negociaciones que hacían, generaban desconfianza en la gente que estaba sindicalizada. Y por otra parte, que habría otra cosa que transparentar también. Así como los medios de prensa podrían transparentar cuál es su tendencia ideológica, en los sindicatos debiese de haber un profesionalismo que no implicara que yo tengo a mi jefe sindical del Partido Comunista o de la UDI, y luego yo, que estoy sindicalizado, tengo tremendos problemas por adherir a una posición política distinta. Estamos hablando de un tema profesional, de un tema que debiese de tratarse de una forma técnica, muy distinta de lo que son agrupaciones sociales, que uno entiende que puedan existir, mesas sociales, etcétera. Entonces, y respecto a lo que tú dices con la permanente crítica que hay hacia las grandes empresas, y algunas con razón, otras sin razón, pero en general una animadversión visceral, uno podría decir. Entonces uno simplemente creo que la clase política que participa de alimentar esta animadversión tiene una gran confianza en el empresariado. Y te digo por qué, no lo digo solo irónicamente, a veces lo creo honestamente. Porque si ellos creyeran que realmente en Chile las grandes empresas y las personas que mantienen estas cadenas productivas, como dices tú, de las cuales dependen todas las pymes que digamos que participan de esa cadena productiva, si ellos creyeran que de verdad van a quebrar, yo creo que serían personas que no estarían luchando por el poder como que lo están haciendo, porque ¿quién quiere gobernar en un país devastado? Sin empresas, sin economía, con todo el mundo cesante, no hay, no hay ni raspado la olla. ¿Te acuerdas que el Partido Radical en la década del 50 le decían que eran los que luchaban por el cucharón para sacar de la olla el caldo para repartir? En un país así no queda ni el raspado de la olla. ¿Qué sacáis con ser el cucharón? Entonces, o esta gente definitivamente está muy como fuera de la realidad, o tienen una gran confianza en la resiliencia de las grandes empresas, porque en vista de lo que tú dices de estar fomentando permanentemente una animadversión en contra de ellos, eh, no se sigue, digamos, que ellos piensen poder gobernar en un país donde no hayan impuestos, por ejemplo, porque los impuestos los pagan las empresas, y gracias a eso que uno tiene un cucharón para sacar sopa de la olla, ¿no es cierto? Ahora, mira, yo creo de que aquí básicamente lo que ciertas personas o ciertos parlamentarios, sectores políticos hacen es creer de que van a obtener dividendos de esa actitud, que atacar a los ricos, atacar a los grandes empresarios, atacar a la gente que, entre comillas, tiene privilegios, les va a rendir electoralmente. Y esto lo hacen sin medir el grado de responsabilidad o de daño que le generan a una sociedad. Mm. Yo no es de que uno se ponga a defender las grandes empresas, yo creo que aquí en Chile hemos sufrido bastante con algunos casos en que se han visto involucrados grandes empresas, pero el error que se comete, como en muchas cosas, es cuando uno generaliza, es como cuando uno dice, mira, aquí hay un montón de licencias médicas que son falsas y todos sabemos de que hay una industria de licencias médicas falsas. Entonces, todos los doctores son sinvergüenza. Claro. No, no, no todos los doctores son sinvergüenza. Mm. Muy por el contrario. Entonces, esa generalización que hace como mundo político es una generalización que al final hace daño, que mina las confianzas, que
que lo único que genera son resentimientos sociales, genera malos sentimientos, malas actitudes de parte de la población que permanentemente está bombardeada por decirle, mire, ¿sabe qué más? Y esa es parte de la crisis institucional. ¿Sabe qué más? A usted se lo va a hacer leso en todas partes porque todo el mundo es sinvergüenza. La institución a la cual usted tiene el cable, la ISAPRE, etcétera, todo el asunto. Pero curiosamente, cuando la persona puede elegir si está en un ISAPRE o está en FONASA, prefiere ISAPRE. Claro. Si no le gusta la empresa del cable, bueno, es que se puede cambiar a la, prefiere tener el cable. Etcétera, etcétera, etcétera. Sin que esto implique que uno no tenga un nivel de crítica probablemente a muchas acciones que hemos tenido el sector privado, y que creo de que hemos tenido responsabilidad en esta crisis, sin lugar a dudas. Pero esas responsabilidades son compartidas y no son generalizantes. Uno las puede generalizar. Aquí hay responsabilidades individuales, han habido comportamientos que han sido poco éticos, poco, no, ni siquiera poco serios, en algunos casos delictuales, y son responsabilidades personales o de esa institución. Pero no es que todo el empresariado sea así, que todos los doctores sean así, que los abogados sean así, que todos los comunicadores. Eso es un absurdo. Ahora, Así es. Lo que pasa es que ya tenemos que ir cortando nosotros porque tenemos que al streaming republicano de José Antonio Cast. Está clarísimo que compartimos con Juan José que esta visión maniquea de los buenos y los malos, que por lo demás es bastante adolescente, debiéramos poderla superar en pos de una amistad cívica que nos permita conducir la sociedad hacia la salida lo más rápido y con menos dolor de las dos crisis que estamos viviendo. Bueno, Juan José, estamos de menos a Gonzalo, me imagino que todos ustedes en sus casas también, problemas técnicos, les pedimos disculpas y lo dejamos invitado al streaming republicano de José Antonio Cast, que ahora comienza dentro de los próximos 3 minutos, así que para que se cambien de nuestra conversación acá y sigan conversando con él. Juan José, que estés muy bien, buenas noches a todos y nos vemos el próximo jueves.